Amados, muy buenos días. Puede por favor ocupar su lugar, asimismo también nuestros hermanos que estuvieron presidiendo en las alabanzas. Bien, amados. El día domingo pasado inicié compartiéndoles algo que titulamos No sigas los malos ejemplos. Y bueno, le comparto para que partamos de ahí. Tomamos como base 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11, donde dice: todo esto sucedió para servirnos, de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Esos versículos tomamos como base y también los subsiguientes del capítulo 10, donde dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube. Además dice la expresión todos estuvieron bajo la nube, todos atravesaron el mar, todos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés, todos comieron del mismo alimento espiritual, todos tomaron de la misma bebida espiritual, y sabemos que la comida y la bebida que comieron era Cristo Jesús. Pero dice el versículo 5, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Toda esa generación que salió de Egipto, definitivamente la Escritura dice que quedaron sus cuerpos en el desierto, no llegaron a recibir el cumplimiento de la promesa, no así la siguiente generación. Vimos ahí cómo se cumplía la palabra del Señor, donde dice que de día el Señor iba delante de ellos en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Y le presentamos las imágenes porque así fueron bautizados el pueblo de Israel, en la nube y en la columna y en el mar, como dice la palabra del Señor. Ok. Y el versículo 6 de 1 Corintios dice: todo eso sucedió para que nos sirviera de ejemplo. Es una repetición de los versículos. Y hay una porción, hermano, de esos versículos que es 1 Corintios 17. Y dice: no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según es escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. Y esto lo vimos que sucedió en Éxodo capítulo 32, versículos del 5 al 6, que es a lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia, y ahí expresa: cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. Una de las cosas que le expresaba yo, que cuando habla de la idolatría del pueblo de Israel, y levantaron el becerro de oro, y luego Aarón los convoca a tener una fiesta, no les dice: vengan y hagamos una fiesta en honor al becerro de oro. Le dice: vamos a hacer una fiesta en honor al Señor, pero detrás de esto estaba el ídolo, detrás de esto estaba el becerro de oro, detrás de esto estaba la idolatría, y todo esto los llevó al desenfreno. Entonces fíjese cómo es como una cadena, hermanos, es como una cadena de pecados que se van haciendo eslabón tras eslabón para que ate la vida de las personas. ¿Cómo empieza toda la cadena del pecado? La cadena del pecado empieza con la idolatría. Es algo que el Señor me mostró en estos días y que quisiera compartir con ustedes. ¿Cómo empieza la cadena del pecado? O sea, ¿cómo empieza la cadena de pecado? En el caso de los israelitas, el Señor nos deja un mal ejemplo para que no hagamos como ellos.
pero se los presenta a los corintios porque entre los corintios, en la ciudad de Corinto, se estaban presentando pecados como estos. Y no solamente en el mundo exterior, sino dentro de la propia iglesia. Y es por eso que el Espíritu instruye a Pablo para que les escriba esta carta y les hable que no sean idólatras, como lo fueron sus antepasados en el desierto. ¿Ok? Y quisiera que viéramos algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 10, del 14 al 17, dice lo siguiente. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Cuando se presentan los casos de idolatría, ¿qué tienen que hacer los hermanos? O sea, si ven la idolatría venir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Huir. Póngale pies, o sea, velocidad, enfuga la tortuga, como dicen por ahí. O sea, vete de ahí, huye de ahí, porque la idolatría no hay que enfrentarla, y la idolatría hay que huirle. O sea, huye cuando veas asuntos de idolatría. Y expresa, me dirijo a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que digo. Esta copa, y me llama la atención, hermano, por qué el asunto de la idolatría lo empieza a relacionar con la cena del Señor, porque dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y empieza a hablar de ese acto que hacían los corintios recordando a Jesucristo y su obra en la cruz, recordando su muerte y también su venida. Y habla de la copa y habla del pan. Ya vimos nosotros que para el pueblo de Israel comer el maná era comer de Cristo y beber de la roca era beber de Cristo. Aquí nosotros también comemos y bebemos, y en este caso comemos del pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y bebemos de la copa que representa su sangre. Entonces, cuando comemos el pan y cuando bebemos la copa, entramos en comunión. En otras palabras, nos hacemos uno con Jesús. Y sigue diciendo los versículos, dice, consideran al pueblo de Israel. No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado, en ese caso los sacerdotes. Recuerde que estamos leyendo Levítico, si usted se reúne en las mañanas ahora con nosotros, estamos leyendo Levítico. Dice que los sacerdotes eran los que participaban de los sacrificios. Entonces se hacían uno, tenían comunión con lo sacrificado. Y también el pueblo ponía las manos sobre los animales, haciéndose uno con los animales que iban a ser sacrificados. Versículo 19. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los no judíos ofrecen a los ídolos sea algo o que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios. O sea, ¿qué hay detrás de la idolatría expuesta como en este caso? ¿Qué hay detrás de un monolito, de una figura la cual es adorada? Detrás de todo eso hay demonios. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien ofrece algo a un ídolo, realmente se lo está ofreciendo a un demonio, aunque ellos piensan que se lo están ofreciendo a Dios, porque dice, se lo ofrecen y lo hacen, a los demonios y no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Deténgase ahí. Cuando comemos y bebemos la cena del Señor, ¿con quién entramos en comunión? Con el Señor, con su cuerpo y con su sangre. Cuando los idólatras ofrecen sus sacrificios a sus ídolos, ellos entran en comunión ¿con quién? Con los demonios. Ellos entran en comunión con los demonios. Versículo 21. No pueden beber la copa del Señor y también de la copa ¿de qué? De los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué quiere decir el Espíritu de Dios aquí? O sea, amados en el Señor, no podemos tener comunión con Dios
y con los demonios a la vez. O sea, definitivamente esto no checa, es como agua y aceite, o sea, no se puede mezclar. No podemos tener comunión con Dios y comunión con los demonios a la vez. Definitivamente no se puede. Es lo que el apóstol Pablo está expresando. Es más, dice, o vamos a provocar a celos al Señor, ¿somos acaso más fuertes que Él? Hay una porción de la Escritura que dice que Dios es fuerte y es celoso. Los celos del Señor no son carnales. Los celos del Señor son espirituales. Porque los celos del Señor son celos santos. Cuando nos cela el Señor es porque somos de su pertenencia, porque le pertenecemos a Él. Es más, fuimos comprados a precio de sangre. Amén. Entonces es legítimo que Dios nos cele. Imagínense. No, yo tengo en mi mente alguna idea, por ejemplo, del matrimonio. O sea, en el matrimonio. Imagínense, o sea, usted a su esposa, yo a mi esposa y viceversa, la esposa hacia el esposo. Para usted, su esposo o su esposa es el más hermoso, la más hermosa del mundo. No oigo un amén. A ver, no creo que no, se me durmió ahí. A ver, tenga la oportunidad, hermano, de glorificar a Dios por su esposa y su esposo. A ver, para usted y para mí, la mujer que tenemos o el hombre que usted tiene como esposo es el más hermoso y la más hermosa del mundo. Ok. Entonces imagínese, si la más hermosa y más hermoso del mundo nos quiere comparar con alguien horrible, feo, chaparro, negro, o sea, imagínese todo lo feo. Y usted ve que le anda echando ojitos a ese horrible. Dice, ¿qué te pasa? De esa manera, Chusca, trasládelo a Dios. O sea, ¿cómo queremos, o sea, cómo quieren las personas idólatras comparar a la máxima belleza, al sublime, al hermoso, glorioso, al eterno, al poderoso, al majestuoso, al glorioso? A Él, ¿cómo quieren compararlo? Con algo así. Un becerro, una imagen, aunque sea de oro, aunque esté bonita, aunque tenga alas, aunque resplandezca, no se compara en nada a Dios. Por eso dice, si alguien va a querer tener comunión con los demonios, ¿no va a provocar a celos a Dios? ¿Acaso somos más fuertes que Él diciendo, ay Señor, no pasa nada? No, sí pasa. Hermanos, hay cristianos que están influenciados por tener comunión con demonios. Es lo que iba. Lo acaba de expresar Oscar. Hermanos, la idolatría se llama adulterio espiritual. Infidelidad con Dios. Así se llama la idolatría. Ahora, primero a los Corintios capítulo 12, capítulo 12, versículo 2, les dice, ahí está en el recuadrito, les dice a los Corintios, ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Bueno, yo le pongo algunas representaciones ahí, pero mínimo, ahí están los dioses de los griegos que también los corintios adoraban. Dios, por ejemplo, Zeus, su máxima autoridad y Dios del cielo y del trueno. Adoraban a Hera, diosa de la lealtad, del matrimonio y la familia. Adoraban a Poseidón, dios de los mares, océanos y de los terremotos. A Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra. A Hefesto, dios del fuego, la forja y los herreros. A Apolos, dios de la luz, el sol y las artes. A Artemisa, diosa virgen de la naturaleza y los animales salvajes. A Hermes, mensajero y dios de los comerciantes y los viajeros.
a Ares, dios de la guerra, la violencia y la fuerza bruta, a Afrodita, diosa del amor y la belleza, a Dionisio, dios del vino, la festividad y la embriaguez, a Deméter, diosa de la tierra de cultivo y de las cosechas. ¿Quieren más? O sea, si alguien, por ejemplo, era comerciante, ¿a quién tendría que adorar? Pues a Hermes, porque Hermes era el mensajero y Dios de los comerciantes. Si alguien era borracho, adoraba a Dionisio. A Dioniso, Dionisio, que es lo mismo. Si alguien veía el sol y le gustaba la luz y adoraba la luz, adoraba a Apolo, al fuego, a la forja, a la sabiduría, etc. Si alguien se inclinaba por algo, adoraba a un Dios. Los corintios eran adoradores de ellos. Es más, hay ruinas todavía de un templo dedicado a Apolo, el dios de la luz, el dios sol y el dios de las artes. En ese templo dedicado a Apolo había prostitución sagrada. Mujeres que se vendían a precio y lo ofrendaban a su dios Apolo o a su diosa Artemisa, que es diosa virgen de la naturaleza y los animales salvajes. Ese era el contexto de idolatría en el que se encontraban los corintios. Hermanos, ¿qué hacían los corintios? A ver, mire, regresando al capítulo 8 de Corintios, dice lo siguiente: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ¿qué? Conocimiento. A ver, deténgase un momentito. ¿Los corintios tenían conocimiento de lo que era sacrificado a los ídolos? Sí sabían. O sea, ellos sabían que había animales que los sacrificaban a los ídolos. En este caso, a Apolos, a Artemisa y a cualquier otro dios que se le llama ídolo. Había conocimiento en ellos. Los corintios sabían de esto, sabían que lo ofrecían a sus ídolos los animales, ellos tenían conocimiento de esto. Es más, pero les dice Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. La carta que expresa lo que es el amor es la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Dice, el amor es, y empieza a hablar de qué, del amor. La falta de amor, en primer lugar, nos llevará a la idolatría. La falta de amor nos llevará a la idolatría. Y no la falta de amor como lo concebían los griegos, sino la falta del ágape. Es en primer término. Porque dice, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Aquí no habla de un conocimiento meramente mental, sino de un conocimiento espiritual. Cuando dice la Escritura en Génesis 1 y Génesis 2, y conoció a Adán a su mujer. No dice, y se la presentó Dios y le dijo, ay, es Eva, mucho gusto Eva, ya te conocí. Los casados saben a qué me refiero. La conoció y dio a luz un hijo. Eso quiere decir que hubo ¿qué? Intimidad. Si nosotros permanecemos en el amor que ha sido derramado en nuestras vidas, el amor de Dios, amados, dice la Escritura, si amas a Dios, tú eres conocido por Él. En otras palabras, tendrás comunión con Él. Tendrás intimidad con Dios. Te harás uno con Dios. Dice adelante, acerca pues de las viandas o de las comidas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que ¿qué? Que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice el versículo 6, esta es una regla de fe para todos, hermano. Para nosotros, sin embargo,
Solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Cuántos dioses hay? Ahí, hermano, esto es básico. O sea, ¿por qué nos está expresando que hay un solo Dios? Bueno, vamos a ver más adelante. Dice los versículos del 7 al 13, de ahí mismo de 1 Corintios 8. Pero no en todos hay ese conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, a ver, mire lo que expresa el Espíritu, que había algunos corintios en la iglesia que ya se habían habituado a la vida de idolatría. ¿Mande? De ahí salieron, de adorar a ídolos como lo vimos en los versículos anteriores. Habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda o la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. A ver, el camino a la idolatría, ¿sabe dónde empieza? Cuando el amor se enfría. El amor hacia Dios, y por ende se enfría el amor hacia mi prójimo, el amor hacia mi hermano. Cuando una evidencia de que estoy camino a la idolatría, a crearme otro Dios, a hacerme otro Dios que no es Dios, la evidencia es básica: el amor se enfría. ¿No le dijo el Señor a una de las iglesias, escribiéndole Apocalipsis: tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Has dejado de amar a Dios por sobre todas las cosas. Has dejado de amar. Y por ende, el que no ama a Dios nunca va a amar a quién, a su hermano. Y viceversa, si no amas a tu hermano, es evidencia que dejaste de amar a Dios. Ahora, hay un cantante que dijo algo y que no se lo canto, pero que usted lo va a recordar. Él dijo que el amor acaba. ¿Usted qué piensa? Y mire que hasta me estoy acordando de una estrofa. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. Ah, se la sabe, hermano. Sí me la sé, hermano, es de mis tiempos. Y yo la escuchaba, y cuando iba al trabajo, nosotros queremos a veces pensar esto, que nuestra relación entre hermanos es similar a la relación con Dios. Y pensamos que en algún momento de nuestra vida el amor se va a acabar. Por eso hay tanto divorcio entre los matrimonios, porque piensan como ese cantante. Dicen que el amor acaba. ¿Usted qué piensa? ¿Qué les había pasado a los hermanos corintios? Habían empezado en un camino de idolatría.
Ya los hermanos no les importaban los demás hermanos, se importaban ellos mismos. Dice, pero para mí el ídolo no es nada. Yo puedo ir al templo de Apolos, sentarme donde se comen los sacrificados a los ídolos y comer, porque para mí el ídolo no es nada. No es nada el ídolo. Es más, cantarme una de José José no es nada para mí. No es nada para mí. ¿Qué tiene de malo? Ah, pero hay hermanos que dicen, el pastor se sentó a comer con los ídolos. Es más, ese era mi ídolo, ¿no? Hay hermanos que no tienen conocimiento porque su conciencia no tiene conocimiento. Conciencia significa con conocimiento. Y hay quien al no tener el conocimiento, su conciencia es débil. Y como no tiene conocimiento de que el ídolo no es nada, le afecta y dice, ah, entonces se vale cantar de todo. Si el pastor cantó en la predicación, pues hermano, en la semana dele con todo. ¿Sí me estoy explicando? Porque si alguien tiene conciencia débil, lo que está pensando ahorita es que si el pastor lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y yo vi a mi esposa cómo me estaba diciendo, ¿lo vas a cantar? Sí, porque era un ejemplo para usted. Ahora imagínese en aquel tiempo a los hermanos corintios sentados comiendo carne sacrificada a los ídolos y llega un hermano que no tenía conocimiento de eso, que tiene su débil conciencia y lo ve, ¿qué va a decir? Ah, entonces no pasa nada, pues vamos a comer lo sacrificado a los ídolos. El camino a la idolatría no te lleva a pensar en otros, te lleva a pensar solamente en ti. Y si te lleva a pensar solamente en ti, ya no estás amando a tu prójimo y por ende no estás amando a quién, a Dios. ¿Sí, Eli? Pero en México tenemos Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc, etcétera, etcétera. Y todavía vamos a las ferias y miramos a los voladores de Papantla a hacer un ritual. Vamos a México, al Zócalo, y vemos a los danzantes, etcétera, etcétera. Y Compramos dijimos, qué bonitos monolitos, monolitos. vamos a las pirámides, compramos pirámides. No sabemos a veces qué hay detrás de todo eso, hermano. Y compramos cuanta cosa nos vendan. Serpientes emplumadas y a veces las tenemos en la casa, cuadritos. Hermano, detrás de todo esto hay demonios. Es terrible. El ambiente espiritual es terrible. Pero el ambiente de Dios es más poderoso. Allá hay muchos dioses y que los ídolos no son nada. Aquí hay uno solo y que, hermanos, está por encima de todo. Amén. Pero entonces se cuenta una cosa. El camino a la idolatría empieza por la pérdida del amor. No porque el amor acabe, sino porque yo descuide la intimidad y la comunión con Dios, como se descuidan a veces los matrimonios. El amor no acaba, el amor permanece para siempre. Es más, dice Corintios, el amor nunca deja de ser. Todo, las profecías. En el cielo, ¿para qué queremos profetizar si estaremos con el Señor? No dice que aquí las profecías acabarán, como algunos cesacionistas dicen. Aquí todavía profetice, hermano, y hable en nombre del Señor, hable en lengua, profetice, tenga sueños, visiones, que los dones se ejerzan en la iglesia. Los necesitamos, estamos en la tierra. Pero hay tres cosas que permanecerán por la eternidad: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de ellas es el amor. Si empiezas a odiar a alguien, si alguien te empieza a caer mal,
tu corazón muy posiblemente esté tendiendo a la idolatría. Estás buscando un Dios que no es Dios. Yo no había relacionado esto, hermano, el amor con la idolatría, pero el Señor me lo mostró. Y hay algo más. Tenemos que seguir nosotros el buen ejemplo. Mire lo que dijo Pablo en el Corintios, ahí dice Corinios, pero no es Corinios, son los Corintios. 10:33 dice, hagan como yo, dice Pablo, que procuro agradar a todos en todo. Y miren esto, hermano, no busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Usted y yo debemos de seguir el buen ejemplo de ¿quién? Del apóstol Pablo. No buscar nuestros propios intereses, sino los intereses de los demás para que sean ¿qué? Para que sean salvos. Y primero a los Corintios 11:1 dice, imítenme a mí, o imítenme, así como yo imito a Cristo. Tenemos un buen ejemplo, tenemos al apóstol Pablo. Y también en la iglesia tenemos buenos ejemplos. Mire, idolatría hoy día. La idolatría significa adorar, servir a un ídolo, es tener comunión con el ídolo, o sea, el demonio, es crear tu propio Dios o hacer de nosotros mismos nuestro ¿qué? Nuestro Dios. Y más le podemos agregar. Éxodo 23:6 dice, no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Amén. Hermanos, este es el primero y más grande mandamiento. Y habla de idolatría y habla de amor. ¿Ya se dio cuenta? Dice el versículo 6, cuando me aman fielmente, ¿qué es amarle fielmente? Que no andemos coqueteando con otros dioses, que no andemos teniendo comunión en la cena del Señor, con la iglesia y con Cristo, y luego andemos coqueteándole al mundo. Aquí tenemos a veces un lenguaje para expresarnos de hermano, gracia y paz, Dios te bendiga, etcétera, pero en la calle, como que la manera de hablar a veces nos cambia. Y allá sí de groserías y leperadas. A ver, no puedes tener comunión con la iglesia y hablar de una manera, y tener con el mundo y hablar de esa manera. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20 y 21. Dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Y mire lo que dice, que es verdad, que es Dios verdadero y vida eterna. Pregunta, ¿quién es el Dios verdadero y la vida eterna? Yo revisé una versión, la versión de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y esto lo tergiversan. Oye, voy a ver qué dice, porque ellos no consideran que Jesucristo sea Dios. Y dice de diferente manera. Ellos en su versión dice, y estamos con el verdadero, que es Dios verdadero y vida eterna. Pero no dicen que el Hijo sea el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué quiero expresar con esto? La idolatría empieza también cuando dejamos nosotros de pensar que Jesús es Dios. ¿Qué es el anticristo? No es el que niega quién es Cristo, no es el que está en contra de Cristo. La idolatría ahí empieza.
Y versículo 21. ¿Por qué dice el versículo 21, hermano, de primera de Juan 5? O sea, mire, está hablando del Dios verdadero y luego dice el versículo 21, queridos hijos, apártense ¿qué? De los ídolos. ¿Por qué? Porque iban a venir falsos cristos también. Iban a venir falsos mesías e iba a haber todavía, y sigue habiendo y habrá más, falsos dioses. Ok. Yo le preguntaba al Señor, ¿la raíz entonces de la idolatría está en perder el amor hacia ti? Y el Señor me confirmaba por los pasajes que leíamos que sí. Pero hay algo más que el Espíritu de Dios me mostró. Y estando escuchando una predicación, hermanos, el Señor habló a mi corazón y me expresó esto. Hay una raíz más profunda. Dice, porque antes de perder el verdadero amor, se perdió el temor a mí. Se perdió el temor a Dios. Cuando se pierde el temor a Dios es como perder el respeto a Dios. O sea, se le pierde el respeto de lo que Dios es. Y el Señor me hacía entender que perder el temor a Dios es dejarlo también de amar. Y el perder el temor a Dios es tener amnesia de identidades. En otras palabras, nos olvidamos de la identidad de Dios, de la identidad de nosotros y de la identidad de mi hermano. Cuando se nos olvida quién es Dios, cuando se nos olvida quién soy yo y cuando se me olvida quién es mi hermano, pierdo el temor a Dios y dejo de amarle. Y el Señor me hacía entender esto. Esa raíz profunda de perder el temor a mí es porque mi pueblo no me conoce tal como soy. O se le olvidó cómo soy. Se le olvidó quién soy. Imagínese en aquel monte donde estaba Elías y los 400 y tantos profetas de Baal. ¿Qué se le había olvidado a Israel en aquel tiempo? ¿Quién era el Dios verdadero? Y por eso se habían inclinado a la idolatría. Y tenían que retomar las cosas para recordar quién era el Dios verdadero. Y tuvo Elías que hacer un sacrificio y pedirles a aquellos 450 profetas de Baal que clamaran a Baal y le pidieran que descendiera fuego del cielo. Y les dijo, el que haga descender fuego del cielo, ese va a ser ¿quién? Ese va a ser Dios. Y amado, dice que los profetas de Baal se pasaron todo el día ahí clamando a su Dios y no pasó ¿qué? Nada. Definitivamente, hermano, el ídolo nada es. Y cuando Elías ora al Señor y clama a él, ¿qué pasa? Cae fuego del cielo y se da cuenta el pueblo de quién es Dios. Y dice, ¿ya se dieron cuenta quién es Dios? ¿Ya se dieron cuenta del gran poder que Dios tiene? Pues ahora adórenlo. Se les había olvidado quién era Dios y por eso no lo adoraban. Por eso adoraban a otro que no es Dios. Cuando se nos olvida quién es Dios y cómo es Él, cualquier monolito, cualquier estatua nos apantalla. Eso nos lo dijo una persona católica en la ciudad de Coscomatepec, a mi esposa y a mí, que él se congregaba en una iglesia católica, pero él ya no adoraba las imágenes que tenían alrededor.
y llegaron a ofrecerle un boleto para una rifa porque estaban recaudando fondos, para comprarse un ídolo más grande y sacarlo a pasear. Y le dicen, compra un boleto. Dice, no, dice yo, no voy a participar de eso. ¿Pero por qué? Dice, no, dice, es que el que no conoce a Dios, a cualquier piedra se arrodilla. Hermanos, en una iglesia católica. Quien no conoce a Dios, o quien se ha olvidado quién es Dios, cualquier resplandor de gloria que no venga de Dios, te puede quitar la mirada de Él. Y hasta un celular puede llegar a ser tu Dios cuando no lo conoces a Él. Hasta un iPhone puede deslumbrarte cuando no conoces la verdadera gloria del Señor. ¿Me explico? Hasta una novia, un novio, una persona guapa, guapo, te puede deslumbrar. Una persona te puede deslumbrar si tú no conoces quién es Dios y cómo actúa Él. ¿Dónde empieza entonces la idolatría? Cuando se pierde el temor a Dios. ¿Y por qué se pierde el temor a Dios? Porque no se conoce a Dios o se nos ha olvidado quién es Dios. ¿Sabe por qué muchos hermanos no cantan cuando otros cantan y adoran al Señor cuando otros adoran? ¿Sabe por qué? Porque no lo conoce. No lo conoce. O se le ha olvidado quién es Dios. Se le preguntó a un predicador por muchos años muy conocido que cayó en pecado, se robó dinero de la iglesia, lo arrestaron, lo apresaron, lo metieron a la cárcel y alguien fue a visitarlo y le dijo, dice, hermano, ¿qué te pasó? O sea, ¿qué te pasó? Por lo que estás aquí, ¿qué te pasó? Dice, ¿dejaste de amar a Dios? Y dice él, dice, no, dice, yo creo que más bien perdí el temor a Dios. Cuando se pierde el temor a Dios, hermano, cuando dejamos de ver quién es Dios para nosotros, podemos hacer cualquier cosa. Y en primer lugar, anteponer un Dios delante de Dios, y a eso se llama idolatría. Y de ahí vienen los otros eslabones de los demás pecados. Porque el primero es la idolatría. Y partiendo de ahí, vienen los demás eslabones para los demás pecados. Y esto lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Cuál es el siguiente eslabón? Después de que una persona ha perdido el temor a Dios, ha dejado de amarlo y ahora su corazón es idólatra, porque Dios no ocupa el primer lugar, porque Dios no es el centro de adoración, aunque lo cantamos hace rato, aunque dijimos Cristo eres el centro y solamente de labios lo expresó, en su vida Cristo no es el centro. Y si Cristo no es el centro, hay alguien que tomó el centro, hay algo que tomó el centro, hay algo que te deslumbró, porque perdiste la mirada de quién y cómo es Dios. Y eso te deslumbró más que Dios. Cuando vieron el sol, los idólatras dijeron, este es ¿qué? Dios. Pero escuche esto, hermano. Cuando Juan vio a Jesús estando en la isla de Patmos y el Señor se le reveló, dice que sus ojos eran como ¿qué? Como llamas de fuego.
Dice que de su boca salió una espada. El apóstol Juan tuvo una revelación de Dios, tanto terrenal como celestial, en Cristo Jesús. Escuche esto, hermano. Aquí en la tierra, el apóstol Juan se reclinaba en el pecho de Jesús. Ahí estaba, ahí escuchaba, ahí estaba. Pero en la isla de Patmos, dice que cuando lo vio, sintió que se moría. Oh. Amados en el Señor, ¿quién de nosotros ha tenido un encuentro con Dios? Necesitamos esos encuentros. ¿Y sabe qué? No son nada agradables. A ver, quiero que piensen esto, hermano. Las personas que yo he leído en la Biblia, que han tenido encuentros así con Dios y su gloria, se sienten morir. ¿Cómo se sienten? Morir. Se les desguanzan los pies, se van para atrás, se caen, quedan ciegos. No es nada, no es cantar un cantito. Ay, qué bonito sentí hoy, wow, hoy sí sentí la presencia de Dios, sí, o sea, sí es cierto, a veces así se siente, pero amados, tener un encuentro con la gloria de Dios es otro nivel, es otra cosa. Eso causa temor. Por eso cuando Dios se les aparecía a hombres que cayeron postrados y tirados al piso, lo que les decía el Señor: no temas, no tengas miedo, no tengas temor, porque lo primero que siente uno cuando tiene un encuentro con Dios es temor. Hay casos de musulmanes que el Señor Jesús se les ha aparecido de manera literal, porque no ha habido quien les comparte el Evangelio. El Señor viene y se lo comparte, pero dice que cuando lo ven, hermanos, sienten una convicción de pecado que se quieren morir. Nosotros podemos estar aquí diciendo que adoramos al Dios verdadero, que experimentamos su presencia, y si salimos igual, hermano, yo no creo que haya usted tenido un encuentro con el Dios verdadero. Porque eso es terrible. Es más, te dan ganas de arrepentirte de pecados que ni siquiera sabes que los cometiste. Te viene una convicción de la santidad de Dios que quieres salir corriendo y tirar lo que está ahí en tu casa estorbando, que no te ha dejado tener comunión con Dios. Quieres sacar de tu corazón y desarraigar todo aquello, ese pensamiento, y te empieza a venir una convicción porque estamos delante de un Dios santo. Hermanos, necesitamos conocer a Dios cada día más para tener temor de Él, para seguirlo amando y no apartar nuestro corazón a la idolatría. Que nos deslumbre el Señor, que nos apasione el Señor, que sea el centro de nuestra vida, que sea el todo para mí. Hermanos, es que yo me imagino las galaxias y me imagino todo lo que los científicos han logrado ver. Y que nosotros estamos en una de millones de galaxias, en una. Y esa galaxia, la estrella o el sol del cual giran los planetas, donde estamos nosotros ahí orbitando, es un puntito en medio de la galaxia. Y en ese puntito, que es el Sol, hay un planeta llamado Tierra que está girando alrededor de él. Es otro puntito
no recuerdo cuántas veces más pequeña que el sol. El creador de todo eso, imagínese presentándose a usted, un hombre, un ser mortal. ¿Cómo se siente usted nada más al ver su creación? Porque los cielos cuentan su gloria. ¡Wow! ¡Wow! ¿No dan ganas de cantarle? ¿No dan ganas de glorificarle? ¿No dan ganas de tirarse al piso y decir, Señor, tú eres Dios? Y yo aquí preocupado con mis penas, yo aquí preocupado por cosas que no me salen, Señor, tú eres Dios. Y empezamos a adorarlo, y empezamos a clamarle a Él porque queremos conocerlo cada vez más, para que se apodere su temor de nuestra vida. La primera iglesia temía a Dios, pero hubo un matrimonio que se atrevió a querer mentirle al Espíritu Santo. Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo. Se dieron cuenta, ellos que los demás ofrendaban, vendían terrenos, los traían a los pies de los apóstoles y querían que se repartiera para todos como fuera. Y Ananías y Zafira vieron cómo se hacía y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a vender el terreno, pero no vamos a llevar todo, solo vamos a llevar una parte. ¿Estás de acuerdo, esposa? Sí, estoy de acuerdo. Y cuando llevó el dinero, los apóstoles le dicen, ¿cómo te has atrevido a mentirle al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. Y hermanos, al instante, Ananías cayó muerto. Y luego su esposa llega a las 3 horas de que su esposo había muerto. Ella no lo sabía, quién sabe dónde andaba, y le preguntan, Zafira, ¿en tanto vendieron la propiedad? Sí, en tanto. ¿Tanto trajeron? Sí, en tanto. Ahí están los pies de los que acaban de sacar a tu esposo. Y cayó muerta. Y se la llevaron. Una mentirita. Una mentirita. Hay hijos que les mienten a los padres. Una mentirita. Una mentirita. No tienes temor de Dios. Necesitas conocer a Dios. No dimensionas quién es Dios. Le tienes más temor a la chancla voladora y al cinturón que a Dios. Hermanos, que el temor de Dios. Dije que cuando esos dos personajes murieron, se apoderó un temor de la iglesia. Que nadie después se atrevía a mentir. Pregunta, ¿queremos que eso nos pase? ¿Queremos que eso nos pase? ¿Queremos llegar a esos extremos para poder conocer a Dios y temerle? O mejor, Señor, aquí estoy rendidito ante tus pies. Aquí estoy, Señor. Empieza a revisar tu celular, empieza a ver qué tienes, empieza a revisarlo. Cada mensaje, cada burrada que escribiste ahí, cada expresión, cada imagen, empieza a buscarlo, porque lo que hay aquí está también en tu corazón. Si dijéramos, hermanos, traigan todos sus celulares y los vamos a revisar, ¿usted querría que se revisaran? Porque si no es así, usted no tiene temor de Dios. Usted se esconde de sus papás, de sus hermanos, de los pastores, pero de Dios no te puedes esconder.
Él es fuego consumidor y te agarrará donde quiera que estés. Él es poderoso. Le preguntaron a un domador de leones, ¿y ya le perdiste el miedo a los leones? Y él dijo, mira, si no me ha sucedido ningún accidente con los leones, es porque todavía les tengo miedo. Le tengo miedo a los leones. Le tengo temor a los leones. Amados, nuestro Dios es como un león. No lo subestimes. A una mujer que iba y venía de la iglesia, dice que se iba de vacaciones, entre comillas, se iba a la perdición y regresaba. El pastor de la confronta y le dice, hermana, ¿por qué? ¿Por qué? Y le dice, es que a mí Diosito me comprende. Es que a mí mi Diosito me entiende. Que cuando no tengo dinero tengo que irme y hacer de mi vida un chilaquil y una vez que gane, regreso aquí. Porque a mí Diosito me entiende. Se había hecho un qué, un Diosito, pero no era el Dios verdadero. A sus niños no les enseña a cantar Jesucito, no les enseña a cantar Diosito, enséñeles el temor de Dios. Pero recuerde una cosa, cuando viene el temor de Dios, viene intimidad con Dios, viene comunión con Dios, porque el secreto de Dios y lo íntimo de Dios es para los que le temen. Y en esa intimidad, el Señor expresa su amor hacia nosotros de nuevo. No vea solo su severidad, ve también su amor. Porque ahorita estás pensando, ¿y entonces en qué momento me va a caer un rayo? En cualquier momento te puede caer. Pero recuerda una cosa, hoy la mano amorosa del Señor se está extendiendo para tu vida. No esperes ese rayo, no esperes esa condición. Hoy la mano amorosa del Señor está llegando a tu vida. Porque Dios es fuego consumidor. Es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Amados, cuando empecé a pensar quién es Dios, estaba yo de rodillas y hasta la voz me temblaba. Porque dije, Señor, a veces se me olvida delante de quién estoy. Necesito que me lo hagas saber, Señor. Y aunque esas experiencias, hermano, a veces son como de sentirse morir, sale uno satisfecho de conocer un poquito más al Dios al cual hay que temer, al Dios al cual hay que servir, al Dios al cual hay que amar con todo nuestro corazón. Póngase de pie, por favor. Amén. Hay un buen ejemplo que seguir y es el del apóstol Pablo. Él dice, imítenme a mí, o sean imitadores de mí, como yo imito a Cristo Jesús. Si algo conoció el apóstol Pablo de Jesús, fue su resplandor que un día lo dejó ciego. Y a partir de ahí, hermano, a partir de ahí, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y vivió todos sus días
con temor a aquel que lo había llamado. Yo quiero pedirle, no va a ser ahorita a lo mejor, o si es ahorita, gloria a Dios, pero yo quisiera pedirle que usted le pida al Señor un encuentro con Él. Mire, si se muere en ese encuentro, gloria a Dios. Pues se murió en ese encuentro, se murió conociendo a Dios. Pero si es como que se muere y vive, usted estará dando un testimonio poderoso de quién es Dios. Pero pídaselo, hermano. O sea, clámele al Señor. No solo quiera ver un milagro de Dios, mejor ve al Dios de los milagros. Y ya el milagro va a suceder. Pero conozca al Señor para que podamos temerle. Si a usted se le olvidó quién es Dios, el Señor se lo está recordando ahorita. El Señor le está expresando quién es Él. Y témale, porque Dios es severo. Y ámelo, porque Dios es amor también. Señor, revélate a nosotros. Manifiéstate a nosotros.